Buenas a todos. Me toca cubrir en este congreso el tema relacionado con el NFPA 1600, la norma reconocida para la gestión de la continuidad de los negocios, emergencias y crisis. Esta norma ha sido actualizada grandemente luego de tres grandes desastres que hemos sufrido en la humanidad de manera reciente. El primero de ellos, el tsunami ocurrido en el Océano Índico el 26 de diciembre del 2004, donde fallecieron más de 230,000 personas. El huracán Katrina, que afectó a la ciudad de New Orleans entre el 23 y el 31 de agosto del 2005, y el tsunami que se generó en el área de Fukushima, Japón, el 11 de marzo de 2011, destruyendo una planta nuclear y afectando a todas las poblaciones del entorno, inclusive de escala mundial en virtud de las radiaciones generadas. Basados en estos elementos y otros adicionales, la NFPA, en conjunto con la FEMA de los Estados Unidos, definieron establecer una norma que pudiera servir al ámbito mundial con respecto al manejo de estas emergencias y la continuidad de negocios. Vamos a estar explicando a lo largo de esta presentación los elementos fundamentales que conforman esta norma. Empecemos. Lo primero que podemos hablar es del alcance, propósito y aplicación de la misma. Y como bien indica, ella lo que brinda son una serie de criterios comunes para los programas de manejo de desastres, crisis y emergencias, al igual que para la continuidad de negocios de todos los posibles riesgos que pueden estar presentes. Tenemos que separar que nosotros podemos tener un evento y ese evento, dependiendo de la duración en el tiempo y la magnitud del evento, puede desencadenar en una crisis o en un desastre. Entonces, por ello, tenemos que tener un programa o un plan que nos permita manejar los eventos de forma escalable. Y para eso, como muy bien se señala, hay algunos criterios fundamentales que incluyen la preparación y la resiliencia, y estos van a estar enfocados en lo que es el concepto de planificación, implementación, ejecución, evaluación y mantenimiento de los programas que vamos a tener para prevenir que tengamos un evento, para mitigar los efectos de un evento y para poder responder garantizando la continuidad del negocio y la recuperación de las organizaciones. Y esta norma ha sido diseñada pensando en todo tipo de entidades, ya sean entidades públicas, como puede ser el gobierno nacional, entidades privadas, semiprivadas, que no tengan fines de lucro o organizaciones no gubernamentales. En la primera fase, que es la fase de preparación, nos plantea dos posibles escenarios. El primero es el de la evaluación del riesgo y nos indica la definición, que es ese proceso donde nosotros podemos identificar amenazas y peligros para la vida, propiedades, las operaciones, el medio ambiente y las mismas entidades. O sea que básicamente es un enfoque holístico. Y ese enfoque lo vamos a medir con una probabilidad de que el evento ocurra y cuál sería la vulnerabilidad y los impactos que van detrás de ello. Para tal fin, la norma presenta un listado. Ese listado está dividido entre 9 grandes clasificaciones, que son los eventos geológicos, como muy bien puede ser un tsunami, o meteorológicos, como muy bien puede ser un huracán, o biológicos, como muy bien plantea la norma, hablando del concepto de las pandemias, o pueden ser provocados por el hombre de manera accidental o intencional, por ejemplo, incendios, explosiones. Podemos tener eventos tecnológicos, caídas de sistemas, redes de comunicaciones, redes eléctricas, o eventos que tienen impactos económicos y financieros en la organización. De la misma forma, eventos estratégicos como pérdida de socios claves o información que produce eventos en la imagen y reputación de la empresa. Y por último, cuestiones inmunitarias como pueden ser desastres naturales pero focalizados o situaciones socioeconómicas o geopolíticas de los países. Entonces, lo que nos plantea la norma es que nosotros todos estos elementos los tenemos que evaluar dentro de nuestra entidad y poder definir en virtud de esto nuestro plan de acción. Y esta evaluación de peligros debe estar basado en un análisis.
O sea que para cada uno de estos peligros debemos ver cómo esto afecta la salud y seguridad de las personas en el área afectada. Por ejemplo, si tenemos un tsunami, cómo afecta a las personas que están en esa área, pero de la misma forma cómo afecta la salud y seguridad de las personas que luego van a ir a esa área para responder al incidente. Y nos piden que también consideremos lo que es la seguridad de la información, la continuidad de las operaciones, la parte que tiene que ver con que el gobierno siga funcionando, o sea, la continuidad del gobierno, que no exista anarquía. Luego de eso, las propiedad, instalación, activos e infraestructuras críticas, como ante un evento, por ejemplo, geológico de un terremoto, como nuestras propiedades, instalaciones, activos e infraestructuras críticas se van a ver afectados. La prestación de los servicios de la entidad, digamos una compañía que brinda servicios de telecomunicaciones o de electricidad o de agua potable, cómo esos servicios se van a ver interrumpidos o no en virtud de la situación o el evento que estamos evaluando, cómo se va a ver impactado el medio ambiente, si por ejemplo estuviéramos hablando de un derrame de hidrocarburos, cómo se podría ver esto afectado, o las condiciones económicas y financieras. Hoy lo podríamos estar viviendo con el ejemplo de los peligros biológicos con respecto a lo que estamos viendo con la pandemia, o las obligaciones legisladas, regulatorias y contractuales, que dicho sea de paso nos motiva a pensar también en cómo han cambiado las legislaciones de forma reciente con la pandemia. Entonces lo que uno pudiera pensar que era un escenario ahora ha sido modificado de otra manera. La marca, imagen y reputación de la entidad y los acuerdos de trabajo y empleo, ¿no? Si nos ponemos en el contexto de lo que estamos viviendo en el 2020, de seguro que si hubiéramos hecho una preparación previa en nuestras empresas y nos hubiéramos imaginado algo como lo que estamos viviendo y hubiéramos considerado todos estos elementos, como muy bien indica la norma, pues quizás estaríamos en una mejor preparación para poder responder a la que quizás algunas organizaciones al día de hoy han tenido, ¿no? Y como dice, estas vulnerabilidades tenemos que enfocarlas en las distintas áreas, ¿no? Personas, propiedades, operaciones, medio ambiente y las operaciones de la cadena de suministro, que son fundamentales, ¿no? Nosotros vamos a tener la necesidad ahora, por ejemplo, en algún momento de tener vacunas, medicamentos, ventiladores. Entonces, ese tema de la cadena de suministro es crítica para el manejo de las emergencias y las continuidades de negocios dentro de las organizaciones. Entonces, además de esta evaluación de riesgo, que digamos que es la primera herramienta que tenemos que utilizar para nuestra preparación, tenemos una segunda herramienta que es vital y es el análisis de impacto de negocio, que en algunos lugares se le llama BIA o Business Impact Analysis por sus siglas en inglés. Y este otro documento lo que busca es identificar y cuantificar, al igual que calificar, los impactos resultantes de la interrupción o disrupción de los recursos de una entidad. Lo que queremos con un análisis de impacto de negocio es comprender cómo estos riesgos van a impactar la forma en que nosotros operamos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una compañía que se dedica al transporte, cómo el riesgo de no tener combustible puede impactar ese resultado. Y para eso el análisis incluye tres elementos críticos. Uno está relacionado al factor tiempo. ¿Por cuánto tiempo nosotros podemos vivir sin ese servicio? Por ejemplo, si a nosotros se nos corta el suministro eléctrico, ¿por cuánto tiempo es un tiempo aceptable que pudiéramos estar sin el mismo? Si a nosotros se nos corta la comunicación, ¿por cuánto tiempo podríamos estar? Hay operaciones que podrían decir, yo puedo estar 4 horas, 8 horas, 24 horas. Hay operaciones que pueden decir, yo puedo tener 1 minuto, 30 segundos. En virtud de esa condición, entonces yo necesito hacer acuerdos de servicio. Y por eso es importante definir el impacto para poder calcular esos objetivos de tiempo de recuperación que yo quiero intentar lograr tener con mis prestadores de servicio para garantizar la continuidad de mi negocio ante una calamidad, ¿no? También tenemos las prioridades de recuperación. Por ejemplo, si lo primero que yo necesito recuperar es la comunicación o lo primero que yo necesito recuperar es la energía, de forma tal que los equipos de comunicación funcionen, ¿no? Y como dice allí, las dependencias e interdependencias que tenemos con otras compañías, otros usuarios, con nuestros propios clientes, con otras partes de la empresa, para poder enfocar el resultado al que vamos a llegar o hacer. Entonces, para esto,
para hacer un buen análisis de impacto de negocio, hay algunos elementos que nosotros necesitamos considerar. Uno de ellos son los recursos. O sea, yo necesito saber qué personas, con qué equipo y qué infraestructura, bajo qué tecnología y con qué información van a poder laborar dentro del escenario que se está estudiando y que forma parte del análisis del impacto de negocio. Y por último, con qué suplidores o qué cadena de suministro voy a contar. Y para cada uno de estos recursos, bajo esos escenarios planteados, debo evaluar entonces qué dependencias tengo hoy en día, qué proveedores únicos o de una sola fuente, single source, son mis proveedores únicos, cuáles son mis puntos únicos de falla y cuáles son los potenciales impactos cualitativos y cuantitativos por una disrupción del servicio. Hay una historia muy famosa en los temas de continuidad de negocios asociados a los chips para la fabricación de celulares y es un poco la historia de Nokia y Ericsson, que los invito a que la busquen en Google, que plantea muy claramente cómo una empresa sale del mercado de las comunicaciones por precisamente no considerar dentro de su análisis de impacto de negocio lo que representaba tener un proveedor único de una sola fuente, el cual sufrió un evento y ese evento que fue menor, que se pudo combatir con un extintor de incendio, que no llevó a mayor calamidad, sencillamente creó una disrupción de su capacidad de producción y en ese momento la competencia aprovechó la oportunidad y tomó control de la situación, como para poder contar que los análisis de impacto de negocio tienen un resultado que puede afectar de manera categórica el resultado de una empresa y el futuro de una empresa en un momento determinado. Entonces, resumiendo hasta aquí lo que hemos estado contando, el proceso de planificación y diseño parte de una evaluación de riesgos. Y basado en esa evaluación de riesgos, donde yo determino, de acuerdo a un listado que en la misma norma me brinda, cuáles son los riesgos a los que yo me puedo exponer y la vulnerabilidad que tengo yo hago entonces un análisis de impacto de negocio. Y con este análisis de impacto de negocio que busco yo identificar mis tiempos de recuperación y mis objetivos de recuperación, yo establezco mis estrategias de prevención y mitigación que debo llevar y para esto desarrollo básicamente tres grandes planes. Mi plan de respuesta a emergencia, por ejemplo, la respuesta a una emergencia de un incendio en un almacén. El plan de comunicación de crisis, cómo yo voy a informar en caso de una crisis a mis clientes, a mis colaboradores, a mis accionistas, a todas las partes interesadas de la forma en que nosotros estamos administrando estas crisis en un momento determinado. Y mi plan de continuidad de negocio, que es yo pude haber rescatado a todas las personas, evacuado a todas las personas en caso de un incendio, pero cómo sigo operando, cómo mantengo el negocio andando. Entonces, eso es lo que involucra el plan de continuidad de negocios. Y cada uno de estos planes tiene una razón de ser, un porqué y a quién yo considero que debe formar parte del equipo que está disponible para la respuesta, la atención y la mitigación de estos eventos. Entonces, vamos a contar un poquito sobre uno de estos planes, que es el plan de continuidad de negocios. Y básicamente la norma me define inclusive algunos elementos básicos que deben de estar dentro de este plan de continuidad de negocios, tres en particular. Lo primero es las partes interesadas que es necesario que sean notificadas ante la activación del plan por algún evento, todos los procesos críticos que deben ser mantenidos en una organización. Por ejemplo, si estuviéramos pensando en el cuerpo humano, nosotros necesitamos que el corazón lata, nosotros necesitamos que los pulmones reciban aire y nosotros necesitamos que el cerebro funcione, ¿verdad? Son los órganos vitales del cuerpo humano. Asimismo, nosotros necesitamos definir la vitalidad de esa organización, usando un poquito el ejemplo de Pareto. ¿Cuál es ese 20% de la organización que genera el 80% del resultado y cómo nosotros garantizamos que ellos sigan operando? Entonces, eso va al punto 3, que son los roles y responsabilidades de las personas que implementan esa estrategia de continuidad, los procedimientos sobre los cuales el plan se va a activar, si el plan se va a activar ante una emergencia nacional o una directriz del gerente o quién toma la decisión de activar un plan de continuidad de negocios que es distinto a un plan de manejo de emergencias y a un plan de comunicación de crisis como explicábamos en la diapositiva anterior. La tecnología
sistemas y aplicaciones de información críticos y sensibles en el paso del tiempo. Y ojo que ahí la clave es la palabra paso del tiempo, porque una organización puede subsistir, así como el ser humano puede subsistir 30 días sin comer y 3 días sin tomar agua y 3 minutos sin respirar. Una organización puede subsistir por un tiempo, pero no por un tiempo indeterminado. En la medida que el tiempo pasa, las condiciones se escalan. Entonces, por eso necesitamos tener eso claramente definido, ¿no? Los sitios de trabajo alternativos, que hoy en día estamos aprendiendo lo que es teletrabajo durante esta pandemia, los procedimientos para soluciones alternativas que le podemos identificar a un problema, todo lo que tiene que ver con registros y datos vitales que tenemos que manejar, todos esos vendedores y contratistas que de alguna manera hoy en día respaldan nuestra continuidad de negocio. Si nos vamos nuevamente al caso que estamos viviendo del COVID, las compañías que nos manejan la prevención de riesgos laborales, las compañías que nos manejan los programas de fumigación, desinfección y limpieza, los recursos, los equipos que nos brindan las mascarillas, los recursos para operaciones continuas y apoyos o acuerdos mutuos de cooperación. Por ejemplo, si nosotros tenemos en Panamá dos empresas de distribución eléctrica que no necesariamente compiten porque cada una tiene un territorio y tienen el riesgo de que una subestación en un momento determinado vaya a fallar, hombre, tener un acuerdo de cooperación de que un transformador de potencia o un circuito lo podemos interconectar de forma tal de garantizar la continuidad de servicio a los clientes a través de esos apoyos mutuos o de cooperación, ¿no? Y las actividades, para terminar el punto 13, las actividades para el retorno a la normalidad, porque nosotros tenemos que lograr en un momento determinado salir del modo crisis o del modo emergencia y entrar entonces a lo que también un poco estamos tratando de hacer ahorita mismo, ¿no? ¿Cómo hacemos un retorno a la normalidad? ¿Cómo abrimos ahora los restaurantes? ¿Cómo abrimos los hoteles? Esos serían elementos que la NFPA 1600 estaría considerando para una economía como la nuestra. Por eso nuestra posición es mucho de que en la medida en que esta normativa nosotros la adoptemos como país, estaríamos en mucha mejor capacidad de poder responder a todos los eventos que definitivamente en algún momento se pueden dar y que nos pueden motivar a la necesidad de tener que responder con una respuesta más profesional y más adecuada que hasta la fecha hemos tenido en muchos de estos casos. Entonces, todos estos planes, como el tiempo nos da para no hablar de mucho, sino de poco, todos estos planes tienen requisitos comunes que nosotros debemos de considerar. El primero de ellos, y para nosotros es realmente relevante, es la salud y seguridad del personal. Inclusive, cuando el Canal de Panamá se construyó, ¿verdad? Que la medicina y la salud ocupacional tuvieron una gran importancia por la cantidad de muertos que estábamos teniendo relacionados a enfermedades tropicales que las personas sufrían y por ende morían y eso afectaba a la productividad. La salud y la seguridad personal toman el lugar número uno de los requisitos comunes para el plan de emergencia, para el plan de comunicación de crisis y para el plan de continuidad de negocio. Lo siguiente que tenemos que tener común es los supuestos planteados que nacen de nuestra evaluación de riesgo y de nuestro análisis de impacto de negocio. Las siguientes son las responsabilidades, roles y funciones de entidades internas y externas, o sea, comprender qué se espera que cada quien haga. Y eso va mucho con la cuarta, que es la estructura jerárquica o el árbol de decisión que se va a tomar para llevar a cabo estas medidas, ¿no? Cómo se va a hacer la delegación de la autoridad ante la incapacidad de alguno de los representantes de estar presente, que va con la mano con las líneas de sucesiones, y cómo vamos a tener esos enlaces y comunicaciones con las entidades externas, llámese organismos de socorro, emergencia, autoridades, compañías, que podemos necesitar coayudarnos para sobrevivir en ese nuevo ecosistema que se ha creado, ¿no? Y por último, lo que tiene que ver con los soportes logísticos, todo lo que necesitamos desde el punto de vista logístico, insumos, materiales, recursos, para poder hacer frente a esta realidad. Bien, eso que son los requisitos comunes nos llevan a la siguiente fase, que es tenemos todos los elementos documentados, pero la documentación tiene que enfocarse en que nosotros lo primero que tenemos que lograr es prevenir, o sea, prevenir esos riesgos que hemos identificado, que esos riesgos, ojalá, como explicábamos al principio, ojalá que un evento, ¿verdad? Como puede ser un incendio, una instalación, se mantenga siendo un evento y no escale a
un desastre que puede ser la pérdida de todo un edificio. Nosotros queremos que el evento se trate de minimizar. Cuando tenemos un incidente, ese incidente se minimice o se logra allí. Y por eso la estrategia de prevención de toda organización tiene que estar basada en su evaluación de riesgos y el análisis del impacto del negocio que puede generar. Y debe mantenerse vigente mediante técnicas de recopilación de información e inteligencia de qué es lo que está pasando. Por ejemplo, hoy tenemos un terremoto que ha tenido lugar en Grecia y que ha afectado fuertemente a Turquía, ¿no? Entonces, aprender de esta experiencia, ¿qué podemos aprender? Sabemos en este momento que hay una segunda ola que está afectando muy fuerte a Europa y países como Francia y Alemania han tomado las medidas de ser más restrictivos en algunos elementos. Tenemos que aprender de esa experiencia para ver qué podemos nosotros mejorar y anticiparnos. Digamos, nosotros hemos tenido una gran primera ola y luego hemos tenido una gran meseta con respecto al tema del COVID, anticiparnos a una segunda ola y poder lograr al menos mantener una meseta. Eso tiene que ver con la evaluación de la prevención. Bien, con respecto a la comunicación de crisis e información al público, el cual es un elemento vital, aquí lo que queremos es difundir información y responder a solicitudes de información de las distintas audiencias. La gente demanda información y por eso la información debe incluirse por todos los medios de comunicación. Anteriormente teníamos un problema de que se nos iba el agua y uno prendía la televisión o el radio para ver qué decían las noticias. Hoy en día es a través de las redes sociales donde captamos muchísima información en línea de lo que está ocurriendo y no solamente a nosotros, sino al entorno, al ecosistema que también se ve afectada y que se conectan a través de la misma plataforma. Y por eso es que es vital lo que dice, que los sistemas deben ser confiables, redundantes e interoperables, que la comunicación sea muy fácilmente que pueda fluir de un lado a otro. Y esta comunicación debe incluir tanto la parte de advertencia, porque muchas de estas emergencias, por ejemplo un huracán, se puede conocer con anticipación. La advertencia, la notificación, que nosotros podamos notificar a las personas que se van a ver afectadas, y la comunicación, entendiendo que la comunicación es de dos vías, el mensaje que yo quiero transmitir y el mensaje que yo necesito recibir de las otras partes. Bien, para el manejo del incidente, que es como decimos, ya pasamos la etapa de prevención, pero el incidente ocurrió, entonces aquí nuestro objetivo es dirigir y controlar y coordinar las operaciones de respuesta, continuidad y recuperación. Y en ese sentido la norma es amplia en explicarnos cómo debemos trabajar a través de lo que se llama un sistema de comando de incidentes, que dicho sea de paso es otra norma NFPA, y lo que es tener con un centro de operaciones de emergencia que la organización desarrolle, el cual debe tener una sede principal y una alterna, y bien plantea de que estas sedes pueden ser tanto físicas como lo que hoy la tecnología y lo que estamos viviendo en esta presentación nos permite de manera virtual. Tener el plan de prevención, tener los documentos, no nos ayuda de mucho si no hacemos el siguiente paso. Y ese paso es el que hoy estamos recibiendo, que es capacitación y formación. Y aquí lo que nos dice es que cada entidad debe elaborar un plan de estudio basado en las competencias que respalde que todos los empleados que tienen un rol en el programa sepan lo que tienen que hacer. Y este plan debe estar documentado y debe incluir la educación al público. El público, llámese las personas que no forman parte de la entidad, pero que sí se pueden ver impactados por alguno de los servicios que la entidad brinda. Y para que esto se haga realidad, nos piden que hagamos ejercicios y pruebas. Y que estos ejercicios y pruebas deben estar diseñados para ser evaluados de acuerdo a la madurez de un plan. Así como un niño no puede correr sin antes haber caminado y no puede caminar sin antes haber gateado, así mismito debe ser la madurez de los planes que nos plantea esta norma. Nos dice que nosotros tenemos que ir paso a paso desarrollando mayores habilidades con el tiempo y que la organización pueda responder de una mejor forma. Como último tema, nos habla del mantenimiento y mejoras del programa y nos dice que cada experiencia de aprendizaje debe ser tomada en cuenta, cada incidente debe ser considerado una experiencia de aprendizaje y debemos revisar las lecciones aprendidas, igual que el desempeño que el programa tuvo, con miras a poder, a través de un documento, mejorar el desempeño de la organización, identificar recursos adicionales y aumentar la concientización. Mi mensaje final. El NFPA 1600 es una gran norma que nos brinda una bellísima oportunidad de tener una organización. Eso puede ser desde una casa
hasta el Estado panameño. Nos permite tener una estructura que nos permita responder basado en una valoración, una evaluación de riesgo y un análisis de continuidad de negocio, que nos permiten documentar tres grandes planes: un plan de emergencia, un plan de continuidad de negocios y un plan de comunicación de crisis. Y a través de nuestras medidas de prevención y a través de nuestras medidas de mitigación y a través de nuestra comunicación y los ejercicios de prueba, nos van a permitir llegar al resultado que queremos obtener, que es una condición de trabajo segura y saludable y una garantía de continuidad de operaciones basados en los posibles riesgos que pudiéramos tener dentro de nuestra organización. Con esto concluyo. Muchísimas gracias por su atención.